Lección 5. La vida del verdadero creyente. Raíces en el Antiguo Testamento. Realezas, líderes de estados y otros oficiales de gobierno en los días del apóstol Pablo reconocían la cristiandad como un estilo de vida diferente. Pablo, bajo arresto domiciliario, defendió su estilo de vida a la manera de un creyente. Ante Félix, el procurador de Judea. Póngale atención a la reacción de Félix después de oír las palabras de Pablo. Al oír esto, Félix, como estaba bien informado de este camino, los relegó. O sea, quitó las acciones legales inmediatamente. Hechos 24:22. Antes de esto, Pablo le explicó a Félix: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres. Creó todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas, que hoy en día les llaman el Antiguo Testamento, verso 14. Un punto vital para entender esto es: la manera de vivir para el creyente tiene hoy su raíz en el Antiguo Testamento. Está establecido en los 10 mandamientos y también con las otras leyes de Yahweh, que son bastantes en los principios de los básicos 10. La gran ley de Yahweh, el estandarte. El perfecto carácter de Yahweh puede ser sumado en una palabra: amor. Yahweh es amor. 1 Juan 4, 8, 16. Los verdaderos creyentes deben de creer en su amor. La Biblia nos define el amor. Juan, muchas veces conocido como el apóstol de amor, escribió pues este es el amor a Yahweh, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5, versículo 3. El apóstol Santiago o Jacob se refirió a los 10 mandamientos como la ley de la libertad. Santiago 2, 8 al 12. Esto es porque esto libra a aquellos que están bajo el cautiverio de los caminos malos de este mundo. Los 10 mandamientos revela el gran amor que Yahweh tiene para sus hijos. Antes de su crucifixión, Yeshua el Mesías les dijo a sus discípulos: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14:15. El amor de Yahweh y su ley están en un acuerdo perfecto. Estos no se oponen el uno con el otro, como algunos han creído erróneamente, como lo dijo Yeshua claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Qué es ser un verdadero creyente? En el Sermón del Monte, Yeshua escribió la base de cómo sería la vida del verdadero creyente. Mateos capítulo 5, versículo 7. Este sermón comenzó como lección privada para sus discípulos, estudiantes o enseñados. Yeshua señaló esas características que claramente identificarían a sus verdaderos seguidores. Antes que nos centremos en estas características de los creyentes, usted debería leer Mateo 5, versículos 6 al 7. Primero, ¿qué dijo Yeshua de los pobres en espíritu? Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Significa que a aquellos les faltaba el espíritu de Elohim? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu del Mesías, no es de él. También lea Lucas 11:13. Comentario: no, Yeshua no estaba sugiriendo que ellos no tenían el espíritu de Elohim. Lo que él estaba demostrando es que aquellos que verdaderamente son humildes serán bendecidos, porque ellos serán parte del reino de Yahweh. 2. ¿Qué es lo que heredarán los mansos? Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Fue Yeshua manso? Mateo 11:29. ¿Exhibiría el verdadero siervo la característica de humildad en la manera que conduce su vida diaria? Efesios 4, versículo 1 al 2. Yo pues, preso en el Maestro, os ruego que andéis como es digno de la vocación con
que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Comentario: hay una diferencia entre ser humilde y ser débil. Yeshua fue humilde pero no fue débil. Él sufrió abuso y golpes con paciencia y sin resentimiento. Una persona humilde no tratará de justificarse cuando le han hecho maldad. Tampoco él se siente superior a otros. Él no tratará de tomar venganza contra otros. 3. ¿De qué tendrá sed el verdadero creyente al seguir el seguidor del Mesías? Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 4. ¿Cuál es la definición de justicia en la Biblia? Salmos 119, versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Comentario: tener hambre y sed por la justicia significa tener un motivo profundo para obedecerle a Yahweh, a guardar sus mandamientos. Él dio esto en amor, para nuestro bien. Aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed por la justicia estarán estudiando la palabra de Yahweh para un verdadero entendimiento. Ellos estuvieron propuestos a cambiar cuando aprendan que están equivocados, admitiendo sus equivocadas creencias, sus errores y pecados. Procura con diligencia presentarte a Yahweh aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le escribió esto a Timoteo: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Pablo le dijo esto a los tesalonicenses. 5. ¿Quién dijo Yeshua que entrará al reino de Yahweh? Mateo 7:21. No todo el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Comentario: ponga atención que para entrar en el reino de Yahweh hay un requisito de hacer, no solamente de el confesar que Yeshua es nuestro Salvador. Yahweh lo pone claro que nosotros no podemos entrar en el reino de Yahweh solamente por pensar que el Mesías lo ha hecho todo para nosotros. Los otros versos en el Sermón del Monte amplifican la vida de un verdadero creyente. 6. ¿Es el verdadero creyente uno que se esfuerza a andar como anduvo el Mesías? 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 1 Juan 2:6. El que dice que pertenece en él debe andar como él anduvo. 7. ¿Cuál fue el mandamiento de Yahweh para Abraham? Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué se puede decir que él ciertamente caminó con Yahweh? Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hebreos 11:8-10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. Abraham caminó con Yahweh porque él se acercó a Yahweh a través de obediencia a su palabra. Muchos creen que cuando pecamos, nuestro Padre Celestial nos rechaza. Eso no es el caso. Lo que el pecado hace es que nos separa de Yahweh y el resultado es no poder escuchar más a esa pequeña voz. Y en cambio empezamos a decidir otra vez por nosotros mismos qué es lo malo y qué es lo bueno. La Torá, la ley de Yahweh, es una bendición para el hombre de parte del Creador para mostrarnos lo bueno y lo malo. Necesitamos hacer un gran número de decisiones en todo, cada día. Cuando nos despertamos y qué comeremos y qué vestiremos, la Torá de Yahweh nos muestra que
qué decisiones hacer para que seamos felices y más sanos, y también a los que están alrededor de nosotros. El verdadero creyente quiere esta íntima conexión con nuestro Padre Celestial a través de su palabra. 8. ¿Fue Yahweh también amigo y compañero de Abraham? Santiago, Jacob, capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Yahweh. A través de la obediencia de cada palabra que salió de la boca de Yahweh, le estamos demostrando a Él que tenemos 100% fe en su palabra y le confiamos 100% en su voluntad para nuestras vidas. 9. ¿Cómo podemos nosotros también llegar a ser amigos de Yeshua? Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 10. ¿Cuál será la actitud del verdadero creyente hacia la pecaminosa sociedad de su alrededor? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4. Puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. 3. Baste ya el tiempo pasado para hacer hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. 11. ¿A través de qué se esforzará el vivir? Mateos 4:4. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Deuteronomios 8, versículo 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Comentario. Yahweh no cambia, Malaquías 3:6, y su ley es su propio carácter. Así sea. Si en el antiguo pacto o en el nuevo pacto su ley eterna es basada en su carácter de amor y permanece igual, con la excepción de los sacrificios de animales que fueron añadidos por las transgresiones, Gálatas 3, versículo 19. Ahora, fortalecido por el Espíritu Santo en él, un verdadero creyente quiere seguir la palabra de Yahweh en todo, y conscientemente no seguirá todas las costumbres y prácticas de la sociedad alrededor de él, donde él antes anduvo siguiendo a muchos sin pensarlo bien, participando en varias actividades sociales y prácticas de negocio. Él empezará a preguntarse a sí mismo acerca de su estilo de vida. Él empezará a preguntar: ¿cuál es la voluntad de Elohim? ¿Qué dice Yahweh? ¿Cómo yo debo de vivir? Él comenzará a decir cómo lo hizo su Mesías: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y diligentemente él comenzará a leer y buscar la palabra de Yahweh para aprender la voluntad de Yahweh y seguir esa voluntad. Por supuesto que el pueblo de Yahweh debe de vivir en este mundo. Juan 17, versículo 15 al 16. Y mientras tanto, se esfuerza a obedecer a Yahweh y no conforme a este mundo y sus caminos. Romanos 12, versículo 1 al 2.
Ellos deben de tratar de estar en paz con todos los hombres. Romanos 12, versículo 18. Si algún creyente no está de acuerdo de algo que está pasando por razón de una enseñanza bíblica, él lo hace sin actuar con falsa justicia. 12. ¿Cuáles responsabilidades más tienen los creyentes para el mundo? Mateo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Comentario: mientras que no somos del mundo en el sentido de lo que Yeshua dijo en Juan 17:16, aquellos hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo y sabiduría de la verdad de Yahweh tienen una responsabilidad de ser luz brillante en el mundo. El pueblo de Yahweh debe de exhibir el fruto o características del Espíritu Santo de Yahweh en sus vidas diarias. Ellos deberían de acercarse con amabilidad y una mano de ayuda hacia sus vecinos y a los que tienen contacto con ellos cada día. Los que todavía no son llamados a Elohim estarán animados a ver un poquito de la mente y el carácter de Yahweh en acción a través del ejemplo demostrado por aquellos creyentes. 13. ¿Qué es lo que Elohim llama a la persona que reclama de conocer Yeshua al Mesías, pero niega de caminar en sus caminos, niega a guardar sus mandamientos? 1 Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no hay luz en ellos. Básicamente, ¿qué es lo que el creyente estará haciendo? 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y si guardamos sus mandamientos. 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Comentario: un verdadero creyente se ha arrepentido de sus pecados sinceramente y está tratando con la ayuda del Espíritu Santo de Yahweh a vivir por las enseñanzas de su Salvador. Él está buscando en hacer la voluntad de su Elohim en todo aspecto de su vida, como está revelado en la Biblia. Él está tratando de compartir su salvación con otros y ayuda a proclamar las buenas nuevas de Yahweh, redimiendo a los hijos de Israel. El Mesías Yeshua predicó el evangelio del reino de Yahweh. Él proclamó: arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, versículo 15. Veces tras veces la Biblia enseña el arrepentimiento de los pecados, que es la infracción de la gran ley espiritual de Yahweh. 1 Juan 3:4. Esto está explicado brevemente en 10 principios universales, los 10 mandamientos. Como ya hemos aprendido en nuestro estudio bíblico, el arrepentimiento es el primer paso hacia la salvación. Antes de que Yahweh perdone nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos, dar vuelta, regresar por romper su ley. Teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Ahora vamos a reexaminar algunos factores vitales de los 10 mandamientos y ver cómo se aplican al estilo de vida del creyente. Usted puede buscar todos los 10 mandamientos en Éxodo 20, versículo 1 al 17 y Deuteronomio 5, versículo 6 al 21. 14. Pensó el patriarca Abraham, el padre de los fieles, Romanos 4:16, que era importante de guardar los mandamientos de Yahweh. Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuál fue la actitud de David al guardar la ley de Yahweh? Lea todo el Salmo 119.
Versículo 7 al 11. La Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Comentarios. Ambos, Abraham y David, fueron guardados en la Torá. Ellos tuvieron un gran respeto por la Torá de Yahweh. David escribió: Oh, cuánto amo yo tu Torá. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, versículo 97. El hábito diario de David fue de pensar y estudiar la Torá, la ley de Yahweh. Fue una lámpara a sus pies y una luz de sus caminos. Verso 105. Al guardar los mandamientos de Elohim lo hizo más sabio que a sus enemigos. Verso 98. A través de este salmo, David declaró cómo él amó la ley de Elohim y la usó como una guía en su vida. 15. ¿Guardó el Mesías la Torá? Yahshua guardó la Torá. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Les enseñó él a otros que los guardaran? Mateo 5, versículo 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 19, versículos 16 al 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué hay bien? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? 17. Él le dijo: ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Yahweh. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Comentario. Este verso en Mateo 19 claramente enseña que Yahshua específicamente hablaba de los 10 mandamientos. En ningún lugar del Antiguo o Nuevo Testamento dice que a un verdadero seguidor de Yahweh se le permitió que voluntariamente rompa los mandamientos de Yahweh, sino que los guarde. Hebreos 10, versículo 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor. De fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Yahweh y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 16. Nos enseña la Biblia que la congregación que Yahweh fundó enseñará la obediencia de la Torá y otras instrucciones de Yahshua. Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primera de Juan 5, versículo 3.
Pues este es el amor a Yahweh, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. 17. ¿Cómo magnificó Yahshua al guardar los mandamientos? Mateo 5, versículo 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga roca a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo de Mateo 5, versículo 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Entendieron Juan y Pablo este principio espiritual de la Torá? Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Comentario: Yeshua no vino a abrogar la Torá, Mateo 5:17, sino él vino a enseñar y demostrar con ejemplo de cómo vivir a través del propósito espiritual de la ley de Elohim. Yahweh ha hecho que su Espíritu Santo esté disponible para aquellos que Él llama. Él desea que los creyentes lo sigan con guardar el intento espiritual y el propósito de la ley, para estar seguro que sus discípulos a través de los siglos entendieron esta nueva manera magnificada de guardar la Torá. Isaías 42:21. Siglos entendieron esta nueva manera magnificada de guardar la Torá. Isaías 42:21. Yeshua usó los mandamientos de no matar y no cometer el adulterio como ejemplos gráficos. Él nos enseñó que ahora nosotros no solo debemos de abstenernos de los actos físicos de matar y cometer el adulterio, codiciar, pero nosotros debemos de evitar el odio y pensar en deseos sexuales en nuestros pensamientos también. El odio contra otro ser humano, el espíritu de matar, codiciar, especialmente sexualmente, es el espíritu de adulterio. Yeshua mostró cómo los mandamientos de Yahweh se aplican en nuestro pensamiento más profundos y nuestras actitudes. Miremos cómo podemos guardar el intento de la Torá de Yahweh. ¿Cómo resumió el Mesías los más grandes mandamientos de la Torá de Yahweh? 18. Mateo 22, versículo 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yeshua le dijo: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. ¿Cuál es la característica básica de la naturaleza y el carácter de Yahweh? Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Yahweh, porque Yahweh es amor. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Yahweh tiene para con nosotros. Yahweh es amor. Y el que permanece en amor permanece en Yahweh y Yahweh en él. Comentario: usted no puede ganarse su salvación solo porque guarda los mandamientos o cualquier otra ley de Elohim. Claramente la vida eterna es un regalo de Yahweh. Nadie puede ganar la inmortalidad aunque viva 10,000 veces guardando los mandamientos. Pero tampoco usted puede entrar a la vida eterna como un transgresor de la Torá. Romanos 6:23. Claramente y enfáticamente Yeshua dijo que los verdaderos creyentes deben de seguir la voluntad de Yahweh, Mateo 7:21, y confiar en que Yahweh aplicará con misericordia el sacrificio de Yeshua para ellos, cuando y donde ellos fallen y se arrepientan. 1 Juan 1:7-9, porque Yahweh es amor. Yeshua demostró todo el propósito espiritual e intentó de la Torá de Yahweh.
e intento de la Torah de Yahweh. Los primeros 4 de los 10 mandamientos nos enseñan cómo amar a Yahweh, mientras los últimos 6 nos enseñan cómo amar a nuestro prójimo, el ser humano. 19. ¿Qué dicen las escrituras de cómo el verdadero creyente exhibirá este amor? Santiago 1:27, Jacob. El servicio puro y sin mancha delante de Yahweh el Padre es este: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mateo 25, versículo 35 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Maestro, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay más al compromiso de Yahweh después de obedecer sus mandamientos para ser un verdadero creyente. Mateo 19, versículo 17 al 21. Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Yahweh. Mas si queréis entrar en la vida, guardar los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Yeshua dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Yeshua le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su estaca y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lucas 12, versículo 33 al 34. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 16, versículo 24 al 25. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su estaca y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Un verdadero creyente tiene una gran responsabilidad de vivir toda su vida para Yahweh y Yeshua. Al aceptar el sacrificio de Yeshua y al entrar en la relación de pacto, ahora pertenecemos a Él. Ya no podemos buscar los deseos carnales del mundo, aunque no hay nada malo con las bendiciones si es que en verdad Yahweh nos está bendiciendo con eso. La clave en Mateo 6:33. Buscad primero el reino y nuestro Padre Celestial va a dar el reposo. Nuestro primer y principal compromiso debe ser en servirle a Él y a sus hijos. Tenemos una responsabilidad de no solamente obedecer sus mandamientos, pero buscar para proveer para esos hermanos y hermanas que están en necesidad, especialmente los enfermos, las viudas y los huérfanos. Puntos a retomar. Primero, Yahweh y su Torah, su ley, no cambian. Como verdadero creyente debemos de buscarlo y obedecerlo en todo. Permanecer cerca de Yahweh y tener una vida satisfecha y alegre. 2. Un verdadero creyente es santo y no participa en actividades mundanas. 3. Un verdadero creyente ayudará al pobre y destituido y vivirá una vida de amor. Congregación de Yahweh Jerusalén, por el hermano Don. Transcripción por Daniel Martínez.